En primer lugar, yo lo anuncié porque voy a cumplir 80 años, pero el Santo Padre no me ha respondido nada, de modo que yo sigo tranquilo en mi trabajo pastoral. En primer lugar, la alegría aquí en Talanga, el hecho de que se cree una nueva parroquia, nos indica cómo la iglesia va creciendo. Este año, por ejemplo, el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa ha tenido 150 seminaristas. De modo que la arquidiócesis el próximo 17 de diciembre va a ordenar 4 sacerdotes y el 5º diácono permanente. Eso indica, pues, hay un crecimiento en todos los aspectos. El número de los confirmandos, los jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación, casi cada año pasan de 10,000. De tal manera que eso es mucha vida que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia de Honduras. Bueno, es el centro de la vida. El sacerdote existe para la Eucaristía y por la Eucaristía, de modo que es el centro de nuestra vida. Ya el Señor Jesús nos lo dijo, hagan esto en memoria mía. Y desde entonces, la vida y el centro de la vida del sacerdote es la Santa Eucaristía. Hoy muchísimos. Tuve la dicha de que el Papa San Juan Pablo II fue quien me nombró obispo cuando yo tenía 35 años. Y él siempre fue para mí como un padre, como un papá. Tuve la dicha de conocerlo y de tratarlo y de reunirme muchas veces con él. Él fue también el que me hizo cardenal. Luego, también el Papa Benedicto XVI, pude trabajar muy de cerca con él cuando yo era secretario general del CELAM y después presidente del CELAM. Estuve en el cónclave en que lo elegimos y después, posteriormente, con el Papa Francisco, trabajamos juntos en la conferencia de Aparecida. Él era el jefe del comité de redacción y yo era uno de esos miembros. De modo que trabajamos por horas y horas en la redacción del documento de Aparecida. Y después también pude participar en el cónclave en que lo elegimos. Han sido momentos muy bellos de la vida. Le puedo decir que fue hace 4 días que me llamó por teléfono, porque estamos preparando la reunión que vamos a tener ahora a principios de diciembre. Y entonces yo tenía que dialogar con él sobre la agenda de esa reunión. Se llama el orden del día. Así que estuvimos discutiéndolo y definiéndolo ya para mandarlo a los otros cardenales, miembros del Consejo. No, de eso no puedo hablar porque el cónclave es secreto. Bendito sea Dios. Que cuando yo empecé a trabajar aquí en Honduras, éramos una iglesia muy pequeña. Fíjese que teníamos 13 sacerdotes diocesanos, nada más. Hoy tenemos 85. Ahí está la diferencia. Teníamos pocas parroquias, ahora tenemos 58 parroquias y con estas 2 cuasi nuevas que otras vamos a instituir hoy, con estas ya pasaremos de las 60. De tal manera pues que es una dicha. Bueno, eso ya no depende de mí, lo dirán ustedes. Lógicamente yo quisiera haber podido servir mejor. A veces uno no puede por cantidad de circunstancias, pero yo me siento contento y me siento tranquilo. Claro, se han hecho cosas bellas como la Universidad Católica. Fíjese que nosotros no teníamos una universidad católica. Se comenzó cuando yo comencé a ser arzobispo en 1993 y ha sido una gran bendición. ¿Por qué? Porque en lugar de
hacer 2 campus, uno en San Pedro Sula y otro en Tegucigalpa, hemos hecho 11 campus. Todas las diócesis tienen un campus, con lo cual la gente ya no tiene tanto gasto y que desplazarse, sino que en su misma diócesis pueden tener carreras universitarias. La Universidad Católica ha sido uno de los grandes logros de nuestra Iglesia. Luego hemos trabajado bastante en la catequesis, en la educación de la fe. Hemos trabajado bastante en la pastoral juvenil, que es hoy día uno de los consuelos grandes. Mucha gente habla que hay mucha juventud que anda descarriada, que están en maras. Es lo menos. La mayoría de los jóvenes no están descarriados. Lo que pasa es que no hace bulla. Los que hacen bulla son los que andan en el mal camino. Pero hay tanta juventud. Luego la pastoral familiar. El hecho de que desde 1980, en que mandamos una carta familiar, carta pastoral a las familias, se hizo el mes de agosto como el mes de la familia. Y esto ha ayudado mucho a consolidar la familia con el sacramento y a hacer que, por ejemplo, no haya tantos divorcios o separaciones. Esto también es un logro. Muchísimos, y especialmente por la situación económica tan delicada, ¿verdad? ¿Cuántas familias se rompen porque a lo mejor el padre o la madre tienen que ir a trabajar afuera para sostener la familia y luego los niños y las niñas quedan en poder del abuelito o la abuelita y cuando ya crecen ellos, ¿quién los va a poder educar o dominar? Si ya los mayores pues ya no tienen mayor influencia sobre los adolescentes y los jóvenes. Eso es un dolor. ¿Cuánta familia se disgrega por asuntos económicos? Yo les diría en primer lugar que se acerquen a Cristo. El que se encuentra con el Señor Jesús encuentra nuevos horizontes en la vida y los jóvenes cerca de Cristo pueden alcanzar grandes metas. En cambio, si caen bajo el dominio de maras, se vuelven criminales. Y es muy triste cuando una persona humana pierde el respeto por la vida y se piensa que se puede matar impunemente. Hay un mandamiento de la ley de Dios que dice, no matarás. Y eso es muy claro en la Biblia. Y tanta juventud que tristemente cae en el crimen o en el sicariato o en la violencia, se pierde. Es muy importante que conozcamos más la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Bueno, ya quizás estaré en la vida eterna, pero desde allá vamos a hacer lo posible para interceder por Honduras. La quisiéramos ver más justa, una Honduras más libre, una Honduras próspera y no encerrada en esos problemas de politiquería que se olvidan del bien común y solamente se dedican a enriquecerse o a enriquecer un grupo, muchas veces abusando del poder y abusando de los bienes del Estado. ¿Habría algo que usted cambiaría, digamos, en todo este tiempo que ha vivido, tomando en cuenta que usted ha mostrado sus pasiones desde su infancia y su juventud? Yo he sido muy feliz y sigo siéndolo y creo que he hecho lo que el Señor me ha inspirado. No creo que deba cambiar nada. Si tuviera que darle un consejo a alguien, padre, ¿qué le diría? Que traten de amar y de servir al Señor Jesús. Porque cuando uno entrega su vida a amar y a servir, encuentra una plenitud y encuentra una gran paz. El que no ama, el que se encierra en sí mismo, en el egoísmo, nunca puede ser feliz, porque solo el amor nos hace felices. Y finalmente, su eminencia,
Háblenos de su relación con la Virgen María y Jesús sacramentado, finalmente. Bueno, en primer lugar con Jesús sacramentado, porque Él es el que nos ha dado la vida. Entregó su vida por nosotros y nos infunde su vida desde el bautismo. El bautismo significa que empezamos a ser hijos de Dios y que por nosotros circula la vida de Dios, que es la vida de la gracia. De tal manera que la primera comunión, por ejemplo, es un momento especialísimo, cuando Cristo entra a vivir en nosotros con su cuerpo y con su sangre. A mí me entristece a veces que hay cristianos, niños, que hacen una primera comunión y después nunca más volvieron a comulgar. Y claro, eso es padecer una anemia espiritual enorme si no se alimentan. De modo que la Santa Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Y la Madre del Cielo, pues es eso, nuestra Madre, nuestra Reina. Y Honduras tiene esa dicha de que la Virgen se encontró en la imagen de Nuestra Señora de Suyapa desde 265 años. Y entonces, lógicamente, no nos ha abandonado nunca. Honduras pudo haber fracasado, como otros países lo hicieron, circundantes a Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que han padecido unas guerrillas sangrientas. Simplemente en El Salvador más de 60,000 muertos por una guerra civil. Aquí no la hemos tenido, aunque ha habido tantos problemas, pero yo lo atribuyo a la Madre del Cielo. Nuestra Señora de Suyapa nos ha protegido y ojalá nos siga protegiendo, porque el riesgo siempre está. Y cierro con esta. Usted ha sido un líder de la Iglesia que ha criticado bastante muchas cosas que no se hacen bien. ¿Ha sentido miedo? ¿Se ha sentido un riesgo alguna vez, cardenal? No solo, miedo nunca he tenido, pero sí he tenido atentados. Yo tengo ahí 2 balas de un atentado que me hicieron contra el antiguo arzobispado, que era donde yo tenía mi oficina. Si yo hubiese estado ahí en mi escritorio, me hubiesen matado, porque las 2 balas quedaron en el respaldo de la silla donde yo me sentaba. Pero cuando uno está en las manos de Dios, yo le digo al Señor, yo tengo la visa en el pasaporte, me podés llevar cuando quieras, porque estoy en paz. ¿Y el otro atentado, cardenal? El otro fue más difícil. Yo estaba bendiciendo una capilla en un barrio marginal de Tegucigalpa. Y un señor pobrecito, ya lo mataron, era así agitador social. Y no sé por qué razón venían una turba como para lincharme en esa capilla. Pero el párroco supo a tiempo y me sacó de ahí en su auto. De modo que cuando llegaron ya no me encontraron. Pero sí, de todas maneras no he tenido miedo. Déjenos su mensaje final y finalmente la reflexión. Para esta comunidad tan bella, felicitarles porque hoy ha nacido una nueva cuasi parroquia, que sigan creciendo en la fe, en la justicia y en el amor. Gracias, Padre. Muy A amable. usted. Agradecemos. Muy bien.